somos todo oídos. Buenas tardes y gracias a la invitación que me ha cursado el Benito, que con mucho gusto he aceptado para de alguna manera contribuir al conocimiento de lo que los mercedarios hicieron durante la independencia. El título que me asignaron fue La contribución de los mercedarios a la independencia del Perú. Como todas las órdenes religiosas establecidas en nuestro país, también la Merced tomó parte tanto en la preparación como en la declaración y consolidación de la independencia del Perú. La Merced en el Perú poseía en Lima el Colegio Universidad San Pedro Nolasco, fundado en 1664, donde se educaron ilustres personajes que tuvieron que ver con la independencia de diversos países de América. Fray Jerónimo de Calatayud y Borda, de la Sociedad Amantes del País y colaborador del Mercurio Peruano. Antonio Egaña, autor del primer Código Civil de Chile, pero sobre todo Fray Melchor Talamantes, precursor de la independencia de América y de México. De él nos ocuparemos en esta intervención. En Arequipa, el Colegio de la Inmaculada Concepción, fundado en 1740, educó a Hipólito Unanue, sabio y prócer de la independencia, y a Juan Gualberto Valdivia, que también fue fraile de la Merced, pero que dejó los hábitos por circunstancias que lo comprometían con el celibato eclesiástico. En el Colegio San Pedro Nolasco del Cusco se formaron muchos frailes que acogieron a los miembros de la Revolución de 1814, encabezada por José Angulo, cuyas sesiones, dicen, se realizaban en el convento de la Merced. Se distinguieron los padres José Espinosa, gran predicador y que pronunció un sermón famoso en favor de la independencia del Perú. Guillermo Lezama, Vicente Centeno, etc. Tal era el entusiasmo que hasta a la imagen de la Virgen le colocaron la bandera bicolor de la Revolución y se repetían unas décimas revolucionarias que compuso el padre Mariano Aspiazo. Una muestra. Nuestro séptimo Fernando, que entre sus cenizas yace, nos ha concedido el pase a otro gobierno y mando. Ya podemos ir quemando la antigua legislación que apoyaba la opresión sin dar premio a la virtud. Se acabó la esclavitud y altiva dominación. No podemos dejar de recordar la adhesión que los religiosos de Lima prestaron a la independencia. El día 29 de julio de 1821, los frailes de los 3 conventos que había en Lima, el convento que actualmente está en el Jirón de la Unión, junto a la bella iglesia de la Merced, el Colegio San Pedro Nolasco, que actualmente forma parte del CENTE, donde están los mayores negocios comerciales de la gente de mercado, y el colegio y el convento de Belén, que era una recoleta de estricta observancia que estaba situado en la avenida Uruguay. Los frailes de los 3 conventos juran la independencia del Perú y cantan el Te Deum en acción de gracias el 29 de julio de 1821. El 18 de octubre prestan juramento a la Constitución del Estado. Por otro lado,
no dejan de ofrecer un donativo voluntario para los gastos del Ejército Nacional. El 21 de enero de 1823, la comunidad acuerda vender la plata labrada del templo para dar impulso al ejército del centro, que después va a contribuir o va a formar parte del ejército que luchó en la batalla de Ayacucho. Pero voy a restringir la exposición principalmente al padre que fue extraordinariamente conocido y estudiado, y lo es actualmente, el padre Fray Melchor Talamantes. Entre los personajes que con mayor eficacia han contribuido a la independencia de América y particularmente a la de México, ocupa lugar sobresaliente el fraile de la Merced, Fray Melchor Talamantes y Baeza. Nació en Lima en enero de 1765, fueron sus padres Isidro Talamantes y Josefa de Baeza e Ibáñez. En 1775 pasa a educarse bajo la dirección de Fray Manuel de Alcocer, tío y maestro de otro ilustre mercedario, Fray Higinio Durán Martel, que firmará el Acta de Independencia de Panamá en 1815 junto al coronel Fábrega. Talamantes en 1779 viste el hábito de la Merced y pasa a estudiar al Colegio San Pedro Nolasco, que con carácter de universidad funcionaba en esta ciudad. Estudia teología y pasa a la Universidad de San Marcos, donde se doctoró en teología. En la orden alcanza los títulos de presentado y maestro y es nombrado luego regente mayor de estudios de la provincia de Lima. Dada la sólida reputación que se había ganado con su brillante carrera académica y su intensa actividad intelectual, como en el hábil desempeño de los cargos que su orden le confiaba, fue nombrado examinador sinodal del obispado y llegó a desempeñar un importante cargo en el gobierno del virreinato, según propia confesión. Para representar a la provincia de Lima en el capítulo general que debía elegir superior para toda la orden, fue elegido elector general y el 20 de septiembre de 1798 el padre provincial José Pagán le concede las licencias para viajar a España y las autoridades del virreinato le otorgan el respectivo pasaporte de viaje. Con dirección a la península, se embarca en el Callao y en noviembre de 1799 desembarcó en Acapulco. De allí pasó a la capital del virreinato de Nueva España, se hospeda en el convento grande que la orden tenía en aquella ciudad. Debiendo continuar viaje a causa de las dificultades que España sostenía con Inglaterra, se vio obligado a cortar su viaje de representación y quedarse en México. Aquí empieza otro capítulo brillante de la vida del padre Melchor de Talamantes. Se dedicó a los menesteres de su vida conventual. Al poco tiempo de su llegada a México, traba amistad con los más destacados de la intelectualidad azteca. El coronel José González afirmaba haber visto que se rozaba con los primeros sujetos de México y que visitaba las primeras casas, en donde se hablaba solo de letras y de poesía. Don Jacobo Villaurrutia, oidor de la Sala del Crimen y director del Diario de México, reconociendo sus claras dotes intelectuales y literarias,
y después de informarse de su trato con las personas más visibles en dignidad y literatura, le nombra censor de dicho diario, afirmando luego que en él siempre había visto suma delicadeza en puntos de religión, política y doctrina. En el ámbito oratorio llegó el padre Talamantes a tener gran prestigio y fue nombrado para predicar los sermones más importantes de la Ciudad de México. En primer lugar, el 28 de marzo de 1800 predicó el sermón político-moral que en la Real Capilla del Palacio Mayor de México predicó un panegírico famosísimo de la gloriosa Virgen y doctora Santa Teresa de Jesús el 15 de octubre de 1802. La oración fúnebre en las exequias de los soldados españoles muertos en la guerra, pronunciado en la Catedral Metropolitana el 18 de noviembre de 1803. El censor del panegírico de Santa Teresa, padre Manuel Mercadillo, afirma que en su género es de las obras más bellas que a la luz pública pueden salir. No sabía qué admirar, si la destreza o la belleza, la solidez o la dulzura que en el panegírico campeaban. Talamantes era en su concepto hombre verdaderamente sabio, literato, elocuente, de gusto refinado. Su estilo es fino, fluido, brillante, expresivo, con los más preciosos coloridos de la retórica, aquellos mismos que empleaban en sus arengas los príncipes de la oratoria griega y romana. El padre Talamantes formaba parte del grupo de intelectuales que apoyaban la creación de una junta representativa y estructura un cuerpo de doctrina política que él mismo difunde en privado y en público, de palabra y por escrito, llegando a escribir algunas obras que tuvieron honda repercusión en las autoridades y el pueblo. La primera de estas obras es Congreso Nacional del Reino de Nueva España. Expónense brevemente los graves motivos de su urgente celebración, el modo de convocarlo, individuos que deben componerlo y asunto de sus deliberaciones, dedicado al excelentísimo ayuntamiento de la muy noble y muy leal, insigne e imperial Ciudad de México, capital del reino. Plasmar en esta obra ideas que conducirán a la independencia de todos los pueblos que en aquella época formaban el entero continente americano. Dice Talamantes, careciendo de libertad la metrópoli para ejercer su soberanía, las grandes posesiones de América, parte importante de la nación, deben entrar en posesión de los primitivos y esenciales derechos de aquella, usando de las libres facultades que al presente gozan para salvar a la patria. En aquel año, 1808, tenía ya pensado y planeada la realización de un Congreso General con la participación de los representantes de todas las colonias americanas, comillas, y porque los 4 virreinatos de América son entre sí independientes y por la considerable distancia en que se hallan y difícil comunicación, será imposible hacer en un punto determinado la convocación de los individuos que deben componer el Congreso General. Estas dificultades, a las que debemos añadir la intranquilidad de los gobernantes producida por sus revolucionarias ideas, entorpecen la realización de la Magna Asamblea,
que había de señalar los fundamentos que normen el establecimiento y gobiernos soberanos que allí tendrían su partida de nacimiento. No obstante, seguían propagándose los proyectos de Talamantes. América no podía lograr su independencia en un solo acto. Entonces reduce los alcances del Congreso General a una acción más práctica, la de México, pero sin dejar de lado el espíritu que debe llevar a todos los pueblos hacia la unidad americana. Comillas, siendo entre ellos los virreinatos, el reino de Nueva España el más antiguo e importante que de estos dominios, deberá de tomar el primero sus resoluciones y participarlas a los otros virreinatos, para que se conformen a ellas y lleven un mismo espíritu de unión. Antes que Talamantes, nadie había pensado ni hablado en esta forma. Defiende, discute y prueba como principios de derecho natural la necesidad de la independencia para los pueblos americanos y que la soberanía de la nación radica en el pueblo. Más todavía, un mismo espíritu de unión debe guiar a los representantes de todos los pueblos de América, y los logros de unos deben ser comunicados a los otros. Estas atrevidas ideas, cuya defensa y propagación le valieron la prisión, el crudelísimo martirio y la muerte en una oscura cárcel de la fortaleza de San Juan de Ulúa, hacen de Talamantes el ideólogo fecundo de la libertad de nuestro continente, el precursor de la unidad americana que debía nacer en el Congreso de 1808. Simón Bolívar, solo en 1815, en su famosa Carta de Jamaica, proponía la formación del Congreso de Estados Panamericanos, que efectivamente se reunió en Panamá en 1826. A los que oponen la otra obra que Talamantes escribió y que tuvo gran repercusión fue Representación Nacional de las Colonias o discurso filosófico dedicado al excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad de México. La afirmación de un ministro que goza de reputación de sabio, honrado y patriota había sostenido que México como colonia no tiene representación nacional ni puede organizarse en cuerpo para regenerar su código legislativo. Le ha dado motivo a Talamantes para analizar y examinar en esta nueva obra la cuestión que él mismo plantea así: si las colonias tienen o pueden tener representación nacional. Para ello hace un planteamiento y un estudio político bastante detallado y señala 12 situaciones en las cuales las colonias pueden independizarse de la metrópoli. El padre Talamantes hacía circular sus obras entre amigos y conocidos. Entre el 15 y 16 de septiembre de 1808 se da un golpe de Estado contra el virrey, se lo detiene, se detiene al arzobispo y a muchos simpatizantes de la independencia, y naturalmente se detiene a las 6 de la mañana del día 16 de septiembre al padre Talamantes, que se lo encierra en la cárcel del arzobispado. En este momento, dice un gran estudioso, Lafuente Ferrari, el alma de toda la trama, no por oculta menos efectiva, fue el mercedario peruano Fray Melchor de Talamantes. El día 10 de abril de 1809 salió de México con destino a Veracruz, donde fue encerrado en la fortaleza de San Juan de Ulúa.
esperando el barco que debía llevarlo a España. El navío trajo la peste del vómito negro, que hizo estragos en Veracruz, y en la cárcel atacó a Talamantes. Esta enfermedad, los grillos que no se los quitaron sino después de su muerte, la crueldad de sus verdugos, quitaron la vida al fraile que luchó por la libertad de América el 9 de mayo de 1809, apenas a la edad de 44 años. Leo unos versos que él compuso en la cárcel prácticamente antes de morir. Dios amable, que me tienes en cárcel dura encerrado, y de un golpe me has quitado de mi honor, me has privado de mi honor, quietud y bienes. Tú, mi Dios, que me sostienes en tan triste situación, ten ya de mí compasión, ablandando tus rigores, y válganme los dolores de tu infinita pasión. Carezco en mi desconsuelo de la protección humana, y es mi diligencia vana si al favor del hombre apelo. A tu trono, pues, dirige el vuelo mi alma afligida, la bondad mi Dios convida a este exceso de confianza. Haz pues feliz mi esperanza, que de ti solo ávida está. Actualmente se estudia Talamantes ya no solamente como el precursor de la independencia de América y de México, sino como el primer constitucionalista que ha tenido y tiene México hasta el presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias.